Bueno, pues en esta ocasión me gustaría hablar sobre un vídeo que subió hace una semana un tío blanco hetero titulado Redes sociales versus conservadores o redes sociales contra conservadores. Y bueno, como podéis observar o escuchar más bien, este vídeo lo estoy haciendo sin leer ningún tipo de guión y tiene una explicación el hecho de que lo haga así, el hecho de que haya decidido hacerlo así, y es porque este tema lo traté en un simulacro de podcast que, que hemos estado intentando, que he estado intentando sacar adelante junto con otro colaborador, que hemos estado intentando sacar adelante los dos. El colaborador en cuestión tiene un canal que se llama La Bañera de Marat. Lo podéis visitar si queréis. Es un canal que está bastante bien. Es así de un rollo parecido a este. Aunque bueno, con la calidad, con una calidad de vídeos bastante mayor que la mía, teniendo en cuenta que los míos ni siquiera se les podría llamar vídeos, pero bueno, él edita bastante bien y se curra bastante más los vídeos, y aparte el contenido está muy bien. Y bueno, os dejaré la descripción el link en la descripción, y bueno, pues para todos los que queráis visitarlo y suscribiros y demás. Pero bueno, que estábamos haciendo un intento de podcast, habíamos grabado ya un episodio y este era el segundo, y vamos a tratar este tema del vídeo, pero bueno, por motivos ajenos a nuestra voluntad, que se escapan a nuestro control, pues bueno, motivos técnicos básicamente, pues el podcast o el programa no se grabó bien, y entonces bueno, pues lo que quería exponer en aquel podcast, que al final no se grabó del todo bien, no sé si el vídeo está subido todavía o no, pero de estarlo, pues tenía como unos huecos enormes en los que no se oía nada, entonces pues era muy difícil seguir la argumentación y demás. Pues bueno, quería un poco retomar, como digo, aquello que quería exponer en ese podcast, que no pude, y bueno, pues hacerlo en un vídeo o en una grabación mía, aunque sea por mi cuenta, ¿no? Para no hacerle al pobre Marat repetir el puto podcast y aguantarme la chapa otra vez. Aguantarme que le vuelva a dar la chapa, ¿no? Y bueno, pero como ya había hablado del tema y tampoco lo tengo ya más o menos claro en la cabeza lo que quiero decir, y tampoco me apetecía ponerme a escribir, pues bueno, pues digo, lo hago así, más o menos tal y como intentando reproducir lo que intenté exponer en aquel episodio, y ya está, ¿no? Entonces, como he dicho, el vídeo se llama Redes sociales versus conservadores, y básicamente el resumen del vídeo es, o sea, lo que viene a decir un tío blanco en el vídeo es que YouTube en particular y las redes sociales en general tienen un sesgo de izquierdas o un sesgo progresista, y que bueno, que por tanto él considera que eso pues condiciona enormemente el debate político e ideológico que se está teniendo actualmente en las redes sociales, desde el momento en el que esas mismas redes sociales tienen su propio sesgo ideológico, según él, un sesgo de izquierdas, como digo, un sesgo progresista, y por tanto que esto pues no debería permitirse, o entiendo que debería hacerse algo al respecto, o que por lo menos debería tenerse en cuenta. Como digo siempre, muchas veces no termino de saber cuál es la intención de su vídeo, dado que desde una perspectiva liberal libertaria, que es la que él que es a la que él se suscribe, pues entiendo que no debe estar reclamando medidas estatales ni legales, por lo que bueno, entiendo que simplemente es un intento de concienciar a la gente de que, oye, YouTube y las redes sociales tienen un sesgo de izquierdas, y no sé muy bien qué habría que hacer con esta información, pero bueno, esto es un poco lo que viene a decir el vídeo, ¿no? El vídeo no deja de ser hasta cierto punto bastante anecdótico, en el sentido en el que lo son muchos de sus vídeos, por lo menos de los que yo he visto, ¿no? Que es pues dar una serie de datos más o menos relevantes en función de la temática de la que esté hablando, a veces más, a veces menos.
todo hay que decirlo, no siempre, a veces son datos bastante relevantes, pero otras veces no, en este caso creo que no, y que son más bien, pues eso, una recopilación en este caso es una recopilación de anécdotas de gente de derechas a la que pues o le han tirado vídeos o le han quitado el canal o han sufrido, digamos, las represalias de las diferentes redes sociales, ya sean pues Twitter o Facebook o YouTube, por tener canales o páginas de derechas y por subir contenido de derechas y entonces según él esto demostraría que, pues como digo, las redes sociales tienen un sesgo de izquierdas, un sesgo progresista. Digo ya que voy a hablar sobre todo de YouTube, aunque esto podría aplicarse a todas las redes sociales, pero bueno, para no estar diciendo todo el rato YouTube y el resto de las redes sociales, pues bueno, digo YouTube, pero que sepáis que esto es aplicable también a Facebook y a Twitter, ¿no? Que son las otras dos redes sociales en las que se centra en el vídeo. Pero bueno, como este vídeo va a estar subido a YouTube, YouTube creo que es la plataforma más relevante a día de hoy, y un tío blanco hetero pues tiene su canal en YouTube, pues voy a hablar sobre todo de YouTube. Y bueno, en primer lugar, entonces mi crítica va a estar dividida en 3 puntos. Entonces el primer punto tiene que ver con que incluso manteniéndonos en este punto de vista, en este plano, digamos, anecdótico y si se quiere, superficial, no es cierto que YouTube tenga un sesgo progresista o un sesgo de izquierdas. Es decir, si por sesgo de izquierdas se entiende que YouTube elimina más vídeos de canales de derechas o más vídeos de temáticas de derechas que de izquierdas. O por decirlo de otra manera, si se entiende por un sesgo progresista que las políticas de YouTube afectan más a canales de derechas que a canales de izquierdas. Y digo que no es cierto simple y llanamente por la pura estadística y porque, como digo, incluso manteniéndonos en el plano de lo anecdótico, pues hay muchísimos canales de gente de izquierdas que ha estado denunciando recientemente, bueno, en los últimos... Sí, recientemente, que se le han quitado vídeos, que les han tirado los canales, que incluso les han eliminado los canales por completo y demás. Entonces, no es cierto que que las políticas de YouTube afecten negativamente solo a los canales de derechas. Simplemente no es cierto. Y aquí un tío blanco hetero parece estar cayendo en el error que él mismo muchas veces critica. Por ejemplo, los defensores de las políticas identitarias o los social justice warriors, que es esta tendencia, digamos, a magnificar e incluso generalizar su propia experiencia personal, convirtiendo lo que les pasa a ellos en un fenómeno sociológico de gran calado que le estaría afectando a todo el mundo. Entonces creo que en este caso eso es lo que hace un tío blanco hetero y además al hacerlo deja fuera, o sea, deja sin contar pues más de la mitad de la historia, es decir, que hay muchísimos canales de izquierdas que están siendo afectados por las políticas y por la censura de YouTube. Hay gente de izquierdas que ha comentado esto, por ejemplo, hace poco David Pacman, que es un chico norteamericano que tiene un canal de YouTube progresista de izquierdas donde hace vídeos, análisis, comenta noticias y demás. En una entrevista en el podcast de Joe Rogan, pues comentó esto mismo, ¿no? Que a él mismo le habían quitado algunos vídeos y además explicaba un poco por qué, ¿no? Pues precisamente porque, digamos que como YouTube funciona a través de un algoritmo o a través de algoritmos, pues bueno, los algoritmos ya sabemos que no son personas y que no saben muchas veces, no saben detectar el contexto de lo que se dice en los vídeos. Entonces, si por ejemplo una persona hace un vídeo sobre el nazismo pero criticando al nazismo, pues el algoritmo no sabe diferenciar entre si ese vídeo es una crítica al nazismo o una defensa del nazismo. Y como YouTube se está dedicando básicamente a matar moscas a cañonazos, que por cierto esto es totalmente criticable, es decir, en eso estoy de acuerdo, pues claro, pues coge y dice, que sale la palabra nazismo en el vídeo fuera. Y como comprenderéis, eso está afectando también a mucha gente de izquierdas, porque hay mucha gente de izquierdas que hace vídeos sobre nazismo, que hace vídeos sobre racismo y que hace vídeos sobre el discurso del odio,
y sobre temáticas de derechas, pero obviamente criticándolas. Entonces, incluso aceptando que el sesgo de YouTube sea progresista, que como digo, no lo acepto y luego explicaré por qué, pero incluso aceptando eso, no es cierto que ese sesgo afecte solo a la gente de derechas. Porque como digo, como por el propio funcionamiento de YouTube, pues está afectando también a mucha gente de izquierdas. Otro ejemplo claro es el caso del youtuber Quetzal, que además es amigo de un tío blancohetero y que además le comentó a un tío blancohetero en su Twitter cuando este compartió el vídeo en el Twitter, diciéndole básicamente esto, ¿no? Diciéndole que, oye, mira, que esto no es así, que estás obviando una parte de la historia y que a muchos youtubers de izquierdas también nos está pasando que YouTube nos está quitando vídeos, nos está censurando y demás. Y a él mismo, pues como digo, le ha pasado, ¿no? Sobre todo con vídeos también, que esto está pasando mucho también, y en el caso de Quetzal es lo que le pasó a él, con vídeos de temática LGTBQ y demás, ¿no? Parece ser que YouTube también está muy sensible con ese tipo de vídeos y directamente los elimina, como digo, sin entrar a valorar el contexto de los vídeos o, o de qué se está hablando realmente en esos vídeos, ¿no? Entonces, como digo, el primer punto es que ni siquiera desde el punto de vista de lo anecdótico, ni siquiera desde el punto de vista de lo estadístico, ese supuesto sesgo ideológico de YouTube está afectando más a la gente de derechas que a la gente de izquierda. Está afectando a todo el mundo y está afectando a todos los creadores y a todos los creadores de contenido y a todo tipo de canales. En este caso, tanto de izquierdas como de derechas. Así que ya en este primer punto, pues un tío blancohetero o miente o por lo menos no es del todo honesto o por lo menos no está siendo riguroso con su discurso y con su argumentación. El segundo punto que quería comentar es que, pasando ya de este plano, como digo, anecdótico y superficial de si YouTube realmente está quitando más vídeos de gente de izquierdas o de derechas, ni siquiera el hecho de que YouTube estuviera quitando más vídeos de derechas que de izquierdas, indicaría que YouTube tiene realmente un sesgo progresista o que podemos considerar que YouTube es una empresa o es una plataforma mayoritariamente de izquierdas. Y voy a intentar explicar por qué. Por qué pienso esto. Es decir, porque una cosa, e insisto, aceptando que ese sesgo exista a ese nivel, que es el nivel del que hemos hablado, ¿no? Es decir, de que se quiten más vídeos y más contenido de derechas y conservador que de izquierdas. Porque ese discurso, a nivel ideológico, cultural, superficial, por así decirlo, que podría llegar a tener YouTube, no nos da la medida de si YouTube es una empresa de derechas o de izquierdas. Es decir, para realmente analizar si YouTube como empresa es una empresa de izquierdas o es una empresa de derechas, lo que hay que analizar es la posición que YouTube ocupa en la estructura económica internacional, por así decirlo, en el sistema económico y el tipo de políticas económicas que reivindica, que defiende, que aplica, cómo trata a sus trabajadores, es decir, como digo, su papel dentro de la economía global y no tanto su discurso ideológico superficial, porque al fin y al cabo ese discurso puede ser perfectamente parte de su estrategia de marketing como empresa y no tiene por qué tener una base o un fundamento real. Es decir, no tiene por qué indicarnos que YouTube es realmente una empresa de izquierdas. Este argumento es básicamente el que utiliza, como he dicho antes, David Pakman en su entrevista con Joe Rogan para precisamente rebatirle a Joe Rogan, pues Joe Rogan le dice en la entrevista, ¿no?, que YouTube tiene un claro sesgo progresista, básicamente lo que el argumento de un tío blancohetero, ¿no? Y David Pakman pues le explica esto mismo, ¿no? Que no podemos limitarnos a analizar qué tipo de
a qué tipo de contenido afectan más las políticas de YouTube o incluso la ideología de los dueños, ¿no? De los CEO de YouTube o lo que sea, sino que para saber si YouTube es de izquierdas o de derechas, como digo, hay que analizar el papel que esta empresa juega en el sistema económico mundial. Y si vamos a analizar el papel que juega YouTube en la economía, vemos que YouTube precisamente forma parte de todos estos conglomerados empresariales que básicamente constantemente abogan por menor regulación estatal en la economía, menos impuestos, que siempre intenta utilizar estrategias legales o en el límite de lo legal para pagar cuantos menos impuestos posibles mejor. Como digo, que tiene básicamente una posición económica, digamos, o un posicionamiento ideológico desde el punto de vista económico que es claramente liberal y claramente más bien conservador y de derechas. Es decir, creo que a nadie se le escapa que defender que debe haber menos regulación en la economía o defender que deben bajarse los impuestos, en general son políticas que suelen considerarse de derechas, no de izquierdas. Entonces, como digo, pensar que YouTube es una empresa de izquierdas porque su discurso superficial contiene una serie de argumentos de izquierdas que por otra parte son argumentos que a día de hoy son casi de sentido común, es decir, que si estamos hablando que es de izquierdas, pues decir que, bueno, pues que no hay que hacer vídeos defendiendo el supremacismo blanco y que no hay que hacer vídeos diciendo que los homosexuales deben morir, no sé, o sea, quiero decir, pues hombre, si eso es ser de izquierdas, pues sí, serán de izquierdas, quizá yo lo llamaría más, pues gente con dos dedos de frente, ¿no? Que no viven en el siglo XVIII, pero oye, igual eso es ser de izquierdas, pero que incluso aunque fuera ser de izquierdas, el discurso superficial de una empresa, lo que una empresa dice, lo que una empresa explícitamente dice ser, no tiene nada que ver con lo que esa empresa sea de verdad, porque como digo, las empresas en última instancia lo que buscan es maximizar sus beneficios en el sistema capitalista. Y a día de hoy todos sabemos que la ideología también vende. La ideología también se ha mercantilizado, también se comercia con la ideología. Y por eso, y esto se sabe, y puedo poner muchos ejemplos, hay muchos, está lo de la responsabilidad social corporativa, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto, o sea, de cómo hay muchas empresas que intentan blanquear su imagen y limpiar su imagen y aparecer como empresas, como digo, progresistas, que respetan los derechos humanos, que están metidas en temas de comercio justo. Bueno, en general, tener esa imagen, como digo, sí, de empresas progresistas, porque es algo que vende, a día de hoy vende, porque a la gente eso le gusta y porque además a la gente le ayuda a tener la conciencia más tranquila si consume productos ofrecidos por este tipo de empresas que en principio, pues como digo, respetan el medio ambiente, los derechos humanos, ofrecen condiciones laborales mejores que otras empresas y demás, ¿no? Entonces, pero que todo esto no deja de ser parte del discurso que las empresas utilizan como estrategia de marketing, como una estrategia de marketing más en nuestro actual sistema económico. Y otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, podría ser el de Disney. Es decir, si ahora alguien me va a decir, y hay gente que lo está diciendo, y me parece increíble que esto haya que explicarlo, pero bueno, quiero decir, si ahora alguien me va a decir que Disney es una empresa de izquierdas porque está haciendo algunas películas que pueden tener un trasfondo hasta cierto punto, y como digo, de manera muy superficial, pero bueno, feminista o antirracista o en defensa de ciertas minorías, pues es que esa persona no ha entendido nada de cómo funciona, bueno, de cómo funciona nada, y en este caso de cómo funcionan las empresas y de cómo funciona la economía. Es decir, como digo, a día de hoy también se comercia con la ideología. La ideología, el discurso ideológico que tú vendes, también es, valga la redundancia, también es algo que vendes, también es algo que le ofreces al consumidor. Y como digo, la ideología vende, entonces
si Disney ha hecho películas, Disney en este caso, por ejemplo, a través de Marvel, ¿no? Ha hecho películas como Capitana Marvel o como Black Panther, no es porque Disney sea feminista o sea antirracista en su realmente, sino porque saben que eso vende. Y es más, no es que, o sea, no solo lo saben porque lo saben porque la realidad les ha dado la razón, porque tanto Capitana Marvel como Black Panther son dos de las películas más taquilleras que ha producido Marvel y Disney. Son dos de las películas que más beneficio económico les han reportado. Entonces, ¿cómo no van a hacer películas con temática feminista? ¿Cómo no van a hacer películas en las que se defiendan los derechos de ciertas minorías? Si las han hecho y han visto que eso vende un montón y les da un montón de dinero, pero no lo hacen porque sean, o sea, no lo hacen porque sean feministas o porque sean antirracistas o porque sean súper progres y súper de izquierdas, lo hacen por el dinero, lo hacen porque eso vende y una empresa hará lo que haga falta para vender. Entonces, me parece absurdo tener que explicar esto porque creo que es una obviedad, pero quiero decir que si nos vamos a quedar con que, claro, es que como Disney ha hecho películas, como hizo Capitana Marvel, es que ahora son feministas, pero que van a ser feministas. Buscan, insisto, maximizar sus beneficios y ganar todo el dinero que puedan. Y YouTube hace lo mismo. Y si YouTube a día de hoy considera que debe aplicar una serie de políticas y debe censurar una serie de vídeos y debe penalizar a ciertos canales porque eso va en favor de sus intereses económicos, está en su pleno derecho de hacerlo. Se equivoque o no. Podemos discutir si se está equivocando. Yo creo que YouTube se está equivocando. Se está equivocando en muchas cosas y se está pegando un tiro en el pie. Ahora bien, YouTube es una empresa privada y además desde el punto de vista liberal, que como digo, es con el que parece ser que se identifica un tío blanco hetero, pues es perfectamente legítimo que YouTube lleve a cabo las políticas que crea conveniente, como digo, para maximizar sus intereses. Y luego se podrá equivocar o no, pero también está en su derecho de equivocarse. O sea, porque, como digo, es una empresa privada y gestionará su plataforma como crea conveniente y, como digo, de la manera en la que piensen que les va a permitir maximizar sus beneficios. Pero que no lo hacen porque sean súper de izquierdas. Y en el caso de que adoptaran una política superficialmente de izquierdas, culturalmente de izquierdas o un discurso de izquierdas, lo harían o lo estarían haciendo, como digo, única y exclusivamente porque saben que eso vende y porque saben que eso les va a dar beneficio económico, ni más ni menos. Entonces, YouTube no es una empresa de izquierdas y no lo va a ser nunca y no lo puede ser nunca. Y aquí doy otro dato, es decir, o hago otra reflexión, que es que uno de los motivos por los que está habiendo todos estos problemas con YouTube y con el algoritmo de YouTube, que son los problemas que un tío blanco hetero utiliza para construir esta narrativa de que YouTube es una empresa de izquierdas, estos problemas vienen de que YouTube trabaja, como digo, con algoritmos. Algoritmos que, como ya he explicado antes, no saben distinguir el contexto de los vídeos, no saben distinguir si un vídeo realmente está promoviendo el discurso del odio o si un vídeo simplemente está tratando determinadas temáticas, etcétera. Entonces están quitando muchos vídeos de manera injusta, seguramente tanto de gente de izquierdas como de gente conservadora o de derechas. Pero eso está pasando precisamente porque, como digo, YouTube trabaja con algoritmos y YouTube no le da la gana de contratar a más gente, a más trabajadores, para que personas, que son las que pueden hacer ese trabajo de analizar vídeo por vídeo y ver si cuál es el contexto, se están violando las condiciones de uso o no, se están violando nuestras políticas o no. Entonces YouTube no quiere contratar a más trabajadores. Y una empresa que no quiere contratar a más trabajadores porque no quiere sacrificar parte de sus beneficios económicos en contratar más trabajadores y ofrecer un mejor servicio, no es precisamente una empresa de izquierdas, es más bien una empresa de derechas. Entonces, incluso la causa que produce los resultados que a un tío blanco hetero le hacen pensar o le hacen considerar que YouTube tiene un sesgo progresista es precisamente el elemento que nos demuestra que YouTube, en todo caso, es más bien una empresa de derechas y conservadora.
Entonces, es que, de nuevo, es un argumento que no se sostiene por ningún lado. Y al final, un tío blancuetero, en este vídeo, de lo que está pecando, una vez más, es de lo que él critica. Es decir, es de esa especie de culturalismo que critica, como digo muchas veces, también en los defensores de las políticas identitarias y en esta nueva izquierda pseudo radical, posmoderna, que tenemos ahora, pues eso, en esa especie de culturalismo que se centra mucho en la esfera cultural y en la esfera ideológica y se olvida completamente de la esfera económica, que al final es la esfera importante y que al final es la esfera que determina el destino del mundo y de la humanidad. Y entonces, es decir, como digo, quedarse en lo superficial y en lo que YouTube dice que es decir, pues esto es como todos conocemos a esa persona, ¿no? Que dice que no es homófoba porque tiene amigos gays o que no es racista porque tiene amigos negros. Es decir, al final es un poquito más complejo, ¿no? Que uno sea homófobo o sea racista es un poquito más complejo que uno tenga amigos o no gays o negros o lo que sea. Y con esto es un poco lo mismo, pues que una empresa sea de izquierdas o de derechas es un poco más complejo que simplemente cuál sea su discurso oficial. Porque, como digo, su discurso oficial será el que la empresa considere que mayores beneficios le va a dar, sin necesidad de que ese discurso sea realmente verdadero y honesto y tenga un fundamento real. Entonces, como digo, en vez de centrarse tanto en la esfera cultural, en la esfera ideológico y en el discurso superficial, un tío blanco hetero quizá debería centrarse, como digo, en la esfera económica y en el papel que estas grandes empresas, que estos grandes conglomerados de empresas, en este caso los que controlan las redes sociales, Google, YouTube, Facebook, Twitter, etcétera, juegan en la economía mundial. Y si analizadas desde ese punto de vista, él realmente considera que son empresas de izquierdas o más bien empresas de derechas y conservadoras. Y finalmente, el tercer punto de mi crítica hace referencia, digamos, a la conclusión final que un tío, o a la reflexión final que un tío blanco hetero hace en su vídeo. Y que viene a ser más o menos la siguiente. Que a pesar de que YouTube es una empresa privada y digamos que desde el punto de vista, como digo, liberal, tiene su derecho a llevar a cabo las políticas que considere oportuno y a gestionar su plataforma y su empresa como lo considere oportuno, él considera que es un peligro que determinadas empresas, en este caso YouTube, Google, Facebook y Twitter, y digamos las empresas que controlan las redes sociales, tengan tanto poder para influir en el debate público político que se está teniendo a día de hoy dentro de esas plataformas. Dicho de otra manera, que dado que el debate político e ideológico a día de hoy, en la actualidad, está teniendo lugar fundamentalmente en las redes sociales, pues que esas redes sociales tengan a su vez un sesgo ideológico o tengan ellas mismas un sesgo ideológico, pues es problemático, porque obviamente digamos que condicionan el propio debate que se tiene dentro de esas mismas redes sociales y que no es una situación justa, entre comillas, desde el punto de vista de que, hombre, si la plataforma en la que se está teniendo un debate ideológico tiene a su vez una ideología o un sesgo ideológico muy marcado, pues obviamente esa plataforma va a favorecer, digamos, a uno de los dos bandos del debate, simplificándolo mucho y asumiendo que solo existan dos bandos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el punto, ¿no? Es decir, que si la propia plataforma tiene un sesgo, si la propia plataforma que está albergando el debate tiene un sesgo, pues es algo bastante problemático e incluso peligroso. Entonces, ¿qué problema tengo con esta reflexión? Pues desde el punto de vista de la reflexión en sí misma, no tengo ningún problema. Estoy totalmente de acuerdo. El problema lo tengo con que es una reflexión que es completamente incoherente con el posicionamiento que en líneas generales ha adoptado un tío blanco hetero pues desde que yo le conozco en todos sus vídeos. Y sobre todo totalmente incompatible
como digo, con esa ideología liberal, libertaria, procapitalista, no sé cómo decirlo. Sí, es que, bueno, pues eso, liberal en términos amplios. No sé si más escorada hacia el liberalismo, hacia el anarcocapitalismo, pero desde luego liberal. Quiero decir, pues es una reflexión completamente incompatible con la ideología liberal y con la visión liberal de la economía. Es decir, de nuevo, YouTube es una empresa privada y tiene todo el derecho del mundo a gestionar su empresa como quiera. Y aquí voy a hacer de abogado del diablo. Es decir, yo me he movido durante varios años en los círculos liberales, conozco los argumentos, he leído a los autores, estuve muy metido en esos círculos y entonces puedo hacer de abogado del diablo. Y aunque sea una postura que a día de hoy no comparto, creo que desde el punto de vista liberal, de nuevo, YouTube es una empresa privada y tiene todo el derecho del mundo a gestionar su empresa privada como quiera, a gestionarse como quiera y a tomar las decisiones económicas que crea conveniente, siempre y cuando no esté directamente coaccionando a los individuos o violando ninguno de sus derechos. Y desde el punto de vista liberal, como digo, no lo está haciendo. ¿Cuál es el argumento de un tío blanco hetero? Pues que aunque no lo esté haciendo, como digo, esta especie de capacidad de influencia en el debate político y en el debate ideológico es problemática y es incluso peligrosa. Y como digo, estoy totalmente de acuerdo con ello, pero eso ya es algo menos tangible. Es decir, YouTube no está violando ningún derecho de ningún individuo ni de ningún ciudadano. Entonces, como digo, desde el punto de vista liberal y desde el punto de vista de la visión liberal, tanto de la política como de la economía, no habría ningún problema con las políticas que está llevando a cabo YouTube. YouTube es una empresa privada, toma las decisiones que cree conveniente, si no quiere que determinados vídeos estén en su plataforma, los quita, si no quieren que tú tengas un canal, te lo quita, porque como he explicado ya muchas veces, lo que hace YouTube no puede considerarse censura desde ningún punto de vista, y sobre todo no desde el punto de vista liberal. Es decir, la libertad de expresión, ya lo he explicado muchas veces, es una libertad negativa, no es una libertad positiva. Quiere decir que en la libertad de expresión es que el Estado no puede censurarte, el Estado no puede prohibir que tú te expreses libremente, pero no es una libertad positiva. Ni el Estado ni ninguna y menos aún una empresa privada, tiene la obligación de ofrecerte una plataforma para que expreses tu opinión. Entonces, YouTube no tiene por qué ofrecer una plataforma a nadie, a no ser que YouTube quiera hacerlo porque es su negocio y porque recibe algo a cambio, o porque recibe beneficio a cambio de hacerlo. Pero YouTube no es una ONG. Entonces, como digo, es una reflexión que es completamente contradictoria e incoherente con todo el posicionamiento ideológico que un tío blanco hetero ha mantenido hasta el momento. Dicho esto, como digo, yo estoy de acuerdo con que el contexto no es neutral, con que siempre existe un sesgo, porque el contexto importa, porque el contexto nos condiciona. Yo soy el del contexto, quiero decir, yo soy el que en todos mis vídeos he defendido cómo nos condiciona el contexto sociocultural, cómo el contexto condiciona a los agentes, condiciona las ideas que se pueden tratar, lo que se puede hacer y no se puede hacer. El contexto lo condiciona todo. Entonces, me encanta que un tío blanco hetero por fin haya descubierto la importancia del contexto, pero lo que me llama la atención, como digo, es primero lo incompatible que es esta idea con su posicionamiento ideológico, y luego cómo un tío blanco hetero es capaz de ver el peligro de que YouTube tenga en sí mismo un sesgo ideológico, el peligro que eso tiene para el debate que se lleva a cabo dentro de YouTube, y cómo ese debate se sesga y se pervierte, digamos, como consecuencia de ese sesgo, pero no vea que esa misma dinámica opera a todos los niveles de la sociedad, a todos los niveles de la realidad social. Es decir, si mi memoria no me falla, vivimos en un sistema capitalista desde el punto de vista económico y en una democracia liberal desde el punto de vista político. Y estos dos hechos, el hecho de que vivamos en un... Bueno, y para los que me vengan a... Porque ahora me vendrán los libertarios a decirme, no, que en realidad no vivimos en un sistema capitalista porque esto no es un libre mercado de verdad. Vivimos en un sistema capitalista de lo más capitalista que se... Quiero decir, este es el capitalismo que hay. A cualquier persona le preguntas, vivimos en un sistema capitalista.
Y el capitalismo a día de hoy es el sistema hegemónico a nivel mundial, a nivel global, salvo contadas excepciones, como a lo mejor puede ser Corea del Norte o Cuba, y sería discutible, y ya está. Esto es el capitalismo, esto es lo que hay. Entonces vivimos en un sistema económico capitalista y vivimos en una democracia liberal. Me da igual, es el nombre, o sea, esa es la definición teórica. Se estudia en ciencia política. Nuestro sistema es una democracia liberal. No tiene más. Entonces, dicho esto, el hecho de que vivamos en un sistema capitalista, desde el punto de vista económico, y en una democracia liberal, desde el punto de vista político, también supone un sesgo enorme y condiciona enormemente ya no solo el debate que se pueda tener a nivel político e ideológico, sino las propias acciones políticas y sociales que se pueden llevar a cabo dentro del sistema. Es decir, como digo, el contexto condiciona totalmente las acciones de los agentes dentro del sistema y dentro de la realidad social. Entonces, es decir, que vivamos y este sesgo que implica que vivamos en un sistema capitalista y que vivamos en una democracia liberal, es un sesgo que opera a dos niveles. Opera a un nivel ideológico, a un nivel cultural, a un nivel más superficial, si se quiere, a un nivel de superestructura, ¿no? Utilizando terminología marxista, en el sentido de que condiciona nuestra forma de percibir la realidad, nuestras definiciones, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestro concepto de libertad, nuestro concepto de igualdad, nuestros criterios, nuestras preferencias, los criterios que utilizamos para tomar nuestras decisiones. Es decir, todo eso está condicionado por el propio sistema, a un nivel, como digo, ideológico, a un nivel cultural, a un nivel de la educación, y esto el sistema lo consigue, pues eso, a través de la publicidad, los medios de comunicación, la educación, las instituciones que se encargan de pues eso, de la transmisión de la cultura y de los valores de la sociedad. Este es un nivel este es uno de los niveles a los que opera el sesgo, y luego un sesgo más profundo a nivel de la estructura, digamos, a nivel de la realidad material, económica, material, que es, digamos, que son, digamos, ya las propias limitaciones materiales que el propio sistema impone, ya no a un nivel de percepción, ya no a un nivel de la toma de decisiones, a un nivel consciente, a un nivel de cómo influye, digamos, en las decisiones que tomamos, sino a un nivel práctico, a un nivel de que hay cosas que no se pueden hacer por los propios límites, que materialmente no se pueden hacer por los propios límites que impone el sistema. Y eso también es un sesgo, eso también es una limitación que el propio sistema impone. Porque uno, al vivir en un sistema capitalista, pues tiene que adherirse a las normas del sistema capitalista, porque el sistema viene con una serie de mecanismos de castigo y de recompensa, y lo mismo en el sistema político, lo mismo en la democracia liberal. Es decir, uno tiene que aceptar las reglas del juego, no puede hacer cualquier cosa. Entonces, eso en sí mismo ya implica un sesgo. No se puede hacer cualquier cosa, no se puede debatir cualquier cosa, no se puede llevar a cabo cualquier iniciativa, etcétera. Entonces, como digo, el sesgo opera a dos niveles, que serían un poco también los dos niveles de control que se suelen asociar pues con los dos tipos de regímenes totalitarios literarios, digamos, ¿no? El de Huxley y el de Orwell, ¿no? Es decir, el totalitarismo más que utiliza, que controla la sociedad más a través de la esfera ideológica y cultural, sin el uso de la violencia física pura y dura, y el totalitarismo más crudo, que no necesita convencer a la gente, porque simplemente por la vía de la fuerza pues los controla su sociedad. En este caso no tanto de la fuerza, pero sí de la fuerza material, digamos, de la fuerza de que tienes que hacer las cosas y las tienes que hacer, y da igual que las quieras hacer o no, porque si no las haces, pues es que no te queda otra que hacerlas. O sea, el ejemplo más claro de esto, pues en el sistema capitalista, pues es lo de siempre, ¿no? Es decir, tú como obrero, como asalariado, la única opción que tienes es vender tu fuerza de trabajo a cambio de un salario para ganarte el sustento, porque si no haces eso te mueres de hambre. Entonces, es decir, la opción es o hacerlo o morirte de hambre. Entonces, hombre, sí, es una opción, pero en realidad no es ninguna opción.
lo tienes que hacer así. Y como el sistema está arreglado así y no puedes vivir al margen del sistema, porque al margen del sistema no hay nada, pues es decir, no te queda otra que aceptarlo. Entonces, eso es un poco cómo se impone la propia realidad material a las decisiones de los individuos. Incluso aunque tú no quieras hacer ciertas cosas, pues te ves obligado a hacerlas, ¿no? Entonces, como digo, ese sesgo opera en nuestro sistema actualmente. Y obviamente no solo opera en YouTube. YouTube es el menor de los problemas que tenemos a día de hoy. Y lo mismo ocurre con otro de los argumentos que utiliza Antio Blanco Otero, que es el tema de que, claro, YouTube sí, bueno, es una empresa privada y puede hacer lo que quiera, pero claro, YouTube debería tener en cuenta que cuando le está baneando un canal a alguien, cuando le está quitando un canal a alguien o desmonetizándoselo, le está quitando a esa persona la manera, pues a esa persona en el caso de que sea un creador de contenido, la manera de ganarse la vida, su medio de subsistencia, digamos. Entonces que YouTube no debería poder hacer eso, entiendo que es lo que quiere decir, porque claro, está ya jugando, digamos, con el pan de esa persona, ¿no? Con el medio que esa persona tiene de ganarse la vida. Y de nuevo, podría estar perfectamente de acuerdo con ese argumento, y de hecho hasta cierto punto lo estoy. Ahora bien, es que eso pasa en todas las empresas, y a unos niveles mucho peores, mucho más graves, mucho más peligrosos, y que ponen mucho más en peligro, digamos, incluso la integridad física de las personas, de los individuos, de los ciudadanos. A día de hoy, una empresa te puede echar prácticamente gratis y tú no puedes hacer nada. Y la gente se queda en la calle y la gente no tiene dinero para llegar a fin de mes y a la gente la están desahuciando y aquí nadie dice nada y yo no he visto a un tío Blanco Otero quejarse de esto ni denunciarlo, pero sin embargo está defendiendo a los pobres youtubers que claro, les banean el canal y pobrecitos, no tienen con qué ganarse el sustento y entonces hay que evitar que YouTube haga eso, porque YouTube está atentando prácticamente con los derechos humanos de los pobres creadores de contenido. Venga, no me jodas. O sea, no me jodas. O sea, esto ocurre, insisto, a diario en todas las empresas. A la gente la echan y se queda en la calle y se queda sin dinero y no tiene ni qué comer y esa persona no puede hacer nada. Y no solo no se dice nada, sino que se legitiman esas situaciones en virtud de los sacrosantos derechos de propiedad y la libertad de empresa y que las empresas pues tienen que hacer lo que tienen que hacer y tienen que mirar por sus intereses y que obviamente si una empresa tiene que despedir a no sé cuántos trabajadores, pues esa empresa lo hace porque claro, no tiene suficientes beneficios y que esa es la decisión que ellos toman y que nadie puede cuestionar esa decisión y que si eso afecta a los derechos fundamentales de las personas o pone en riesgo la propia integridad física de las personas porque esas personas no tienen dinero ni para comer, pues que eso no es una responsabilidad de la empresa. Y como según los liberales tampoco es una responsabilidad del Estado, pues que le den por culo a esas personas. Ahora bien, los pobrecitos creadores de contenido que se quedan sin canal porque YouTube les banea, eso está fatal y hay que evitar que YouTube haga eso. Mira, me parece el argumento más hipócrita de la historia y sinceramente no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo de repente la capacidad analítica de un tío Blanco Otero es capaz de ver el sesgo de YouTube y la injusticia que es que YouTube como empresa privada tome decisiones que pueden afectar negativamente en este caso a los creadores de contenido y no vea todas las demás implicaciones negativas o todas las demás consecuencias negativas que tienen el resto de decisiones que las empresas toman constantemente y a diario en nuestra economía que nos afectan negativamente a todos, pero eso da igual. Eso está ahí y eso hay que aceptarlo porque esa es la libertad de empresa y porque eso no se puede cuestionar, porque eso sería regular la economía y cuestionar, como digo, sí, la libertad de empresa y el libre mercado y demás. Entonces, hay que ser coherente. Si se defiende el libre mercado, se defiende el libre mercado con todas las consecuencias. Y como digo, YouTube es una empresa privada y si YouTube decide banearte el canal o desmonetizártelo, te jodes. Y si te afecta, te afecta. Yo lo siento mucho, pero es que hay que ser coherente. Porque muchas veces él ha defendido o ha criticado a los de los progresistas por no ser coherentes, pues esto es lo más incoherente que le he oído, vamos, en muchísimo tiempo. Y este argumento, precisamente este argumento, el de la concentración de poder en manos de unas pocas empresas y en la capacidad que ciertas empresas tienen de influir en el debate público y en el debate político y en las decisiones políticas que se toman, que es más importante aún que el debate en sí, es el argumento
que muchos progresistas o que muchas personas que nos consideramos de izquierdas utilizamos precisamente para defender que existe la necesidad de que exista cierta regulación estatal en la economía y que existan ciertos servicios públicos y medios de comunicación públicos y libres, etcétera. Precisamente por esto. Precisamente porque si no, las empresas deciden y las empresas decidirán no en función del bien común, no en función de lo que es mejor para todos, no en función de que el debate sea lo más justo posible, ni que las decisiones sean democráticas, sino en función de sus intereses económicos, que es al final por lo que mira la empresa. Porque se supone que en eso consiste el libre mercado, que la empresa mira por sus intereses y, como decía Adam Smith, ¿no?, con esto de la mano invisible, el mercado se autorregula y al final que la empresa mire y que la empresa intente maximizar sus intereses, eso en última instancia va a repercutir positivamente en todo el resto de la sociedad. Pero bueno, ya vemos que no siempre eso es así. Pero bueno, aquí como algunos piensan que el mercado se autorregula y ya está, pues entonces digo yo que habrá que decidir, o sea, que habrá que aceptar las decisiones que las empresas tomen, ¿no? Y YouTube también. Entonces, por eso digo que este es el argumento que muchos de izquierdas utilizamos para defender que no, que el mercado no se autorregula o no se autorregula lo suficiente y que a veces hay que intervenir y que a veces hay que regular y que a veces hay que garantizar una serie de derechos mínimos, una serie de mínimos para la ciudadanía, porque si no, desaparecen. Y quería añadir que, como digo, que lo más grave no es que ciertas empresas, en este caso como YouTube o como Facebook o como las empresas que controlan las redes sociales, tengan capacidad de influencia en el debate político que tiene lugar en esas plataformas. Lo grave es que a día de hoy, y esto tampoco se lo he visto decir a un tío blancoetero, tampoco le he visto poner el grito en el cielo por esto, a pesar de lo preocupado que está por cómo estas empresas están influyendo en el debate ideológico, que hay muchas empresas a día de hoy que es que ni siquiera tienen que influir en el debate. ¿Por qué? Pues porque directamente influyen en las decisiones políticas que se toman al margen de la ciudadanía, al margen de la legitimidad democrática. O sea, a día de hoy se están tomando decisiones, se están firmando acuerdos internacionales que van a afectar directamente a nuestros derechos, que van a afectar directamente a nuestros servicios públicos, al estado del bienestar, etcétera. Y esas decisiones se están tomando al margen de la ciudadanía. Se están tomando al margen de la ciudadanía y en beneficio de ciertos conglomerados empresariales. Y esos conglomerados empresariales, ya como digo, ni siquiera tienen que influir en el debate público, en el debate político. ¿Por qué? Porque han conseguido llegar al punto de que tienen tanto poder que es que pueden puentear ese debate, que es que se lo pueden saltar. Ya no tienen que convencer a la gente. Es que no hace falta ni convencer a la gente, porque las decisiones se toman por el artículo 33. Se toman y ya está. Y es por la vía de los hechos consumados. Se toman esas decisiones, se firman esos acuerdos adquieren validez y esos acuerdos que se han tomado, esas decisiones que se han tomado al margen de la ciudadanía y al margen de la legitimidad democrática, ya están ahí y luego se aplican. Entonces, eso es lo verdaderamente grave, eso es lo verdaderamente peligroso y eso está ocurriendo a día de hoy. Con la firma de tratados internacionales de comercio, con la posibilidad de que ciertas empresas denuncien a ciertos estados y pongan en jaque la capacidad de esos estados para sufragar mediante fondos públicos, pues como digo, el estado del bienestar, los servicios públicos y demás, todo eso está ocurriendo ya. Y decisiones al margen de la ciudadanía y al margen de la legitimidad democrática se están tomando constantemente a día de hoy. Y yo no veo que un tío blanco entero ponga el grito en el cielo por eso. Y sin embargo, le parece muy peligroso que YouTube tenga una capacidad de influencia tan grande dentro del debate político. Pues permitidme que uno le llame hipócrita y dos, me cuestione hasta qué punto su preocupación es una preocupación real, es una preocupación honesta. Y si no tendrá que ver esto más bien con el hecho de que creo que le han desmonetizado el canal, que estará cabreado con YouTube porque le ha desmonetizado el canal y que entonces pues venga, voy a decir que YouTube tiene un sesgo progresista y que tal y que pascual y lo peligroso que es para todos, cuando al final lo único que le molesta es que a él le han quitado el puto canal, le han desmonetizado y ya no puede cobrar su dinerito de YouTube, cosa que me parece muy bien, cosa que me parece muy, muy comprensible. Yo sinceramente me alegro de que se lo hayan desmonetizado porque soy así de hijo de puta, pero vamos, que decir que lo entiendo perfectamente que le moleste, pero que no venga aquí construyendo este discurso cuando lo grave y lo importante es, como digo, son otras cosas que están ocurriendo que se basan en las mismas dinámicas o parecidas que él está denunciando a nivel de redes sociales, pero como digo, en la esfera
económica, en la esfera política, en la esfera del mundo real importante, en lo que importa de verdad, y ahí no le veo estar temiendo por el futuro de la humanidad, y sin embargo eso está ocurriendo a día de hoy. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería comentar sobre el vídeo de un tío blancuetero. Siento que haya quedado una especie de caos. Es lo que me pasa cuando grabo vídeos sin guión. Y bueno, por eso suelo intentar hacerlo con guión, porque creo que es más fácil para todos. Yo me siento más cómodo y creo que además pues lo estructuro mejor, voy más al grano y a la gente no tiene que estarme oyendo hablar tanto rato y yéndome por las ramas y diciendo tonterías. Pero bueno, como en esta ocasión ya digo que ya había tratado un poco este tema en el simulacro este de podcast y no me apetecía ponerme a escribir sobre ello, porque ya lo daba por zanjado, pero bueno, ocurrió este pequeño percance de que no se grabó bien, pues he decidido hacerlo así. Entiendo que, bueno, en función también de cómo haya quedado esto y de lo que me diga la gente o me digáis o lo que sea, pues los siguientes vídeos a lo mejor vuelvo a intentar hacer algún vídeo más así, y si no, pues seguiré escribiendo como siempre y leyéndolo con mi voz con mi horrible voz aburrida, que no le gusta a nadie y ya está. Pero bueno, que en esta ocasión he decidido hacerlo así y espero que no haya quedado demasiado mal y demasiado caótico. Así que nada, muchas gracias a los que hayáis aguantado hasta el final y ya nos vemos en el próximo vídeo.